Entonces, buenas tardes. Esto es Fundamento de Estadística, sesión 28. En la clase anterior estuvimos dándole la más cordial bienvenida a todos y todas. Trabajamos lo que es la introducción a la estadística. Explicamos la metodología de la clase, llenar el foro de presentación, llenar el foro de inicio con un tema de la unidad 1. También explicamos la unidad 1, hablamos de los conceptos básicos de estadística, población muestra, explicamos sobre los tipos de variables y es lo que continúa. Entonces, le dejé la guía de la unidad 1, que es el material teórico de la unidad 1, para que lo leyeran. Entonces, ahora lo que nos queda es trabajar la práctica 1.2. Pero antes, hay un material que debo compartir con ustedes. A ver, aquí se va. Ok. Entonces, aquí tenemos un material. Lo voy a buscar ahora para presentar. Sí. Está. Ok. Entonces, vamos a presentar este material. Lo explico y después arrancamos. Ok. Entonces, vamos a ver. Yo creo que no lo expliqué. ¿Verdad que no? Ok. Aquí tenemos que la estadística es la ciencia, método, técnica o herramienta que se encarga de la recolección, organización, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos con el fin de sacar conclusiones para la toma de decisiones. Entonces tenemos que el uso de la estadística dice que no existe actividad humana donde no se involucre la estadística. Personalmente, se comparan alternativas, evolución de servicios, ingresos versus pagos, etcétera. Cotidianamente, censos, índice de precios, ajuste de tarifas, frecuencia de enfermedades, preferencia de candidatos políticos, etcétera. Y empresarialmente, control de proceso y calidad, evaluación de productividad, estudios de costo, nivel de satisfacción de cliente, proyectos de inversión. Tenemos la aplicación de la estadística. La estadística se aplica a todas las ciencias. Por eso todas las asignaturas, las carreras universitarias, en toditas se imparte estadística, facilitando el estudio de hechos del mundo y de la sociedad. Entonces, por aquí tenemos la importancia de la estadística. Dice, ¿de qué sirve tener datos si no son representados? ¿Qué pasa si tomo decisiones con información incorrecta? ¿Es bueno suponer información para su análisis? ¿Hay una forma objetiva de mejorar una situación o proceso? ¿Hay una forma clara de reducir riesgos y tener certidumbre? ¿Puedo controlar variables sin tener su medición? Si podemos observar y recolectar información precisa y relevante para organizarla de la mejor forma y analizarla de tal manera que nos permita tener un panorama completo de la situación u objeto de estudio, entonces estamos haciendo estadística. Ventaja que ofrece el uso de la estadística. El uso correcto de ella nos permite visualizar datos, medir variables, apoyo en decisiones, reducción de riesgo, organización de información, certeza, mejora de la elección, eficacia, estímulo, documentación de procesos y decisiones, toma de decisiones racional y objetiva. Hablamos de la división de la estadística. La estadística se divide en dos grandes ramas. Tenemos la estadística descriptiva y tenemos la estadística inferencial. La estadística descriptiva es la estadística que estamos cursando en esta asignatura. Trata de recuento, ordenación
y clasificación de los datos obtenidos de las observaciones. ¿Cómo representamos esos datos? Mediante tablas, gráficas y cálculo de parámetros y estimadores. La estadística inferencial, que creo que algunos no la dan, otros sí, utiliza los resultados de la estadística descriptiva y se apoya en el cálculo de probabilidades para la obtención de conclusiones sobre una población a partir de los resultados de una muestra. Prueba de hipótesis, aquí vemos diseño de experimento, análisis de regresión y de correlación. Hablábamos en la clase anterior de dos conceptos básicos, que es población y muestra. Población se refiere al total de elementos que estamos estudiando, digamos que sea la sesión completa de estadística sesión 28, y la muestra, digamos que de esa sesión se seleccionen 5 o 10 estudiantes para un estudio, esa viene siendo la muestra. ¿Qué es una variable estadística? Cada uno de los rasgos o características que se quiere estudiar de los elementos de la población, susceptible o no de medida. Ejemplo, una variable es género, cuyas categorías es hombre o mujer. Tenemos la edad, con clase 18, 20, 23, 19. Tenemos carrera, cuyas categorías son economía, ingeniería, mercadeo, psicología, educación, etc. Tenemos estatura, que es una variable numérica, y tiempo en servicio, que se mide en años. ¿Qué es un dato? Es la expresión numérica de la información y se obtiene por la acción de contar o medir. ¿Qué es un parámetro? Un parámetro es una medida obtenida a partir de los datos de una población. Cuando nosotros calculamos la edad promedio de todos los estudiantes de la sesión 28, entonces estamos hablando de parámetros. Pero si calculamos la edad solo del grupo de 5 o 10 estudiantes que seleccionamos de la sesión, entonces estamos hablando de estimador, estadístico o estadígrafo. Aquí están algunos de los símbolos que utilizamos en estadística para representar los parámetros: media, mu, desviación estándar, varianza, proporción. Aquí están los símbolos del estimador: equibarre, C cuadrado, S y P minúscula. Aquí vamos con lo más importante de hoy, que es que las variables se clasifican en dos tipos: cualitativas y cuantitativas. Quali de cualidad, quanti de cantidad. Entonces, las cualitativas, que son aquellas que tienen como respuesta un nombre, se clasifican en nominal y ordinal. Nominal cuando no hay orden y ordinal cuando hay orden. Y las numéricas o cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. Discreta es cuando no se fraccionan. Continuas es cuando aceptan fracción. Entonces, ya después de entender eso, tenemos aquí la fuente de datos. Nos indican de dónde provienen los datos y pueden ser primaria, secundaria y el cuestionario. Eso lo habíamos visto anteriormente. Entonces, ya con esa pequeña introducción, yo considero que estamos listos para nosotros trabajar lo que es la práctica 1.2, que es esta. ¿Qué vamos a hacer acá? En la práctica 1.2, lo primero que vamos a hacer es investigar los siguientes términos. Usted va a investigar qué es estadística, qué es población, qué es muestra, qué es un censo de población y vivienda. Ahora en el 2022 se va a realizar un censo. Un censo es donde se cuenta el total de la población. ¿Qué es el muestreo? ¿Qué es un parámetro? ¿Qué es un estadístico o estadígrafo? ¿Cómo se divide la estadística?
¿Cuáles son los tipos de variables y cómo se clasifican? Según su relación con otras variables, según su escala. ¿Y cuáles son las escalas de medición y su clasificación? Esos términos usted los va a investigar de aquí hasta el 21 de febrero. Ya el 21 de febrero usted tiene que haber entregado esa práctica. Primer tema. Segundo tema, responder estas 4 preguntas. ¿Por qué se considera importante la estadística? ¿Cómo ayuda la estadística a la investigación? Enumere las etapas del método estadístico. Planteamiento del problema, recolección de información, análisis de datos, diagnóstico. ¿Por qué usualmente se recurre al análisis a través de muestras y no de las poblaciones? ¿Usted se imagina que para hacerle un estudio a la sangre de su cuerpo hubiera que sacársela toda? ¿Usted se imagina eso? Usted tiene un problema de enfermedad y hay que analizar la sangre, entonces hay que sacarla toda para analizarla. Se moriría. Maestro, Dígame. eso también pienso igual. Bueno, hay muchos ejemplos. Pienso igual que si uno está haciendo unos espaguetis, para saber si está bueno, tú no tienes que comértelo todo, sino tú sacas una porción, una muestra, Wow. un poquito. Entonces, es otro Eso, ejemplo. pero muy bueno. Ese no me lo sabía. Aunque yo cocino, sí, pero no lo tenía como en mente, pero sí, claro. Usted se imagina que usted tuviera que comérselo todo y que para saber si están buenos. Usted selecciona una muestra, se come 1 o 2 y ya usted sabe ya cómo están los demás. O puede inferir con cierta seguridad a qué saben los demás. Exacto. Ok. Entonces, lo de la sangre, con un poquito, una jeringa que le sacan, unos 5 cc como mucho, ya le analizan todos los litros de sangre que tiene su cuerpo. Entonces, eso es así. Gracias por el ejemplo, Paola. Por acá tenemos un cuadrito. En este cuadrito yo le pienso ayudar a clasificar las variables. Vamos a ayudarle a clasificar las variables, según ya lo que hemos aprendido. Yo decía que las variables cualitativas, ¿qué tienen por respuesta? Un número o un nombre. Cualitativa. La cualitativa es el nombre y cuantitativa, número. Ok. Entonces aquí dice ciudad donde naciste. ¿Es quali o es cuanti? Cualitativa. Cualitativa, maestro. Tenemos que estar claros que cuando yo te pregunto en qué ciudad tú naciste, tú no me vas a responder con un número, ¿verdad que no? Oh, No, un nombre. ok, muy bien. Entonces, después que ya yo la tengo, que se clasificó como cualitativa, la cualitativa tienen 2 tipos, que son nominal Nominales y ordinales. y ordinales. Muy bien. Entonces, ¿de cuál de las 2 es? ¿Nominal u ordinal? Nominal significa que no tiene orden. Ordinal, Esta es ordinal. Entonces, ordinal significa que tiene orden, escala o etapa. Y es nominal. ¿Por qué? Porque no tiene orden. tiene orden. Cuando usted nace, usted no necesita primero nacer en una ciudad para después nacer en otra. No hay prerequisito. Usted puede nacer en cualquiera. Entonces no hay orden nominal, que se entienda eso. La siguiente dice estatura de una persona. ¿Cómo es? Cuantitativa. Cuantitativa, profe. Si yo digo, ¿qué estatura tú tienes? Yo tengo 5'7". Tengo yo. Cuantitativa, maestro.
Yo tengo 5'7". Mido yo 5 pies 7 pulgadas. Entonces, cuando yo digo cuantitativa, porque responde con un número, entonces yo inmediatamente tengo que clasificarla, las cuantitativas, si es discreta o es continua. Discreta o continua. Discreta, maestro. Discreta es si no Es admite, continua, maestro. es discreta si no admite fracciones. Si admite fracciones, es continua. Entonces, la estatura admite fracciones y es continua. Continua. Otra técnica para usted saber si es discreta o continua es todo lo que se mide es continuo, porque no es exacto. Lo que se mide es continuo. Escríbalo. Lo que se cuenta es discreta. ¿Entendido? Entonces, la estatura se mide, es cuantitativa, continua. Yo tengo 5.7, 5 pies, 7 pulgadas, tengo yo de estatura. Entonces, se puede dividir. Después que digo eso, que es cuantitativa continua, ahora tengo que decir si es de intervalo o si es de razón, que son los niveles de medición de la cuantitativa. ¿Qué significa intervalo? Que el 0 no indica ausencia. ¿Qué significa de razón? Que el 0 sí indica ausencia. Si yo digo que una persona mide 0 metros, ¿estoy diciendo que no mide? No. No. Entonces, las variables que se miden son de intervalo. Nivel de medición, intervalo. Porque el 0 no indica ausencia. 0, que yo diga que tú mides 0, no quiere decir que tú no mides. Tú mides 0 en la medida que yo te estoy midiendo. Entonces, vamos a salir y entrar nuevamente porque el tiempo se nos agotó. Ok, para continuar.